Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias a Fede Cases, les presentamos nuestro invitado de hoy. Sistema Fede Cases, todos para uno y uno para todos. Presenta. Está con nosotros en nuestros estudios Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF en el país, con quien vamos a hablar sobre el Estado Mundial de la Infancia con enfoque con discapacidad, ¿no? Un informe dedicado precisamente a los niños y niñas con enfoque a la discapacidad. Hay muchos temas importantes, por ejemplo, las grandes preguntas que se plantean es qué hacer sobre este tema, qué estamos haciendo, qué hemos dejado de hacer sobre este tema también, así que damos la bienvenida al representante de UNICEF. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Buenos días. Bueno, bien, aquí queriendo conocer de verdad cómo, cuál es el contenido de este informe mundial sobre el estado de los niños y niñas con enfoque a la discapacidad. Niños que son marginados, excluidos muchas veces. Algunos datos importantes que hemos conocido a través de los medios de comunicación es que el 87% de niños y niñas y adolescentes con discapacidad están en edad escolar, no existen o no asisten a la escuela, mejor dicho, ¿no? Aún estando en una edad escolar. Y déjeme darle otro dato importante, que 1 de cada 20 niños y niñas y adolescentes menores de 14 años tienen alguna discapacidad. 1 de cada 20 niños y niñas. En el mundo. En el mundo, claro, en el por mundo. supuesto. Claro. Bueno, coméntanos tú. Bienvenido, no? muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, la semana pasada, acá en El Salvador, conjuntamente con el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, se presentó el Estado Mundial de la Infancia, niños y niñas con discapacidad, a un público que incluía no solamente personas representantes de los ministerios de Educación, de Salud, pero también un conjunto de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que también participaron en el informe. El informe es importante por el hecho de que hace un análisis bastante minucioso sobre la situación que viven las niñas y niños con discapacidad, cómo esa condición les afecta la capacidad de poder exigir sus derechos, cómo se consideran, y los datos así lo indican, en este momento como una de las poblaciones más marginadas de una serie de cosas, la otorgación de servicios básicos sociales, como tú lo mencionaste. De hecho, esa estadística dice que 87% de niñas y niños con discapacidad acá en El Salvador, que en algún momento estuvieron en la escuela, de hecho no terminaron la escuela, lo que significa de que las tasas de abandono escolar en niños con discapacidad es mucho más elevada de que la tasa de abandono de niños sin discapacidad. Claro, obviamente por las condiciones, ¿no? Por la infraestructura y por una serie de situaciones. No solamente la infraestructura ciertamente es una barrera importante, sin embargo, las barreras más importantes son las barreras que son creadas en las mentes de las personas por las personas que no tienen discapacidad. Otros datos que nos parece que son importantes, la única cifra a nivel nacional que existe acá en El Salvador sobre personas viviendo con discapacidad es la cifra del censo del año 2007, o sea, ya está bastante desactualizada. Y esa cifra lo que nos indica a partir de 1 o 2 preguntas que el censo incluyó, que eran preguntas hechas a los adultos de la casa, si en esa casa vivía una persona o niños con discapacidad, es de aproximadamente un 4.1% de la población total de El Salvador. Eso equivale en la población infantil a unos 36,000 niñas, niños y adolescentes salvadoreños viviendo con alguna discapacidad. Nuestro análisis es de que esa cifra está bastante subestimada. Y está subestimada porque sabemos a partir de estudios que UNICEF ha hecho en relación a la calidad de las preguntas y la calidad de las personas que, o la capacidad de la persona al hacer la pregunta en el hogar. Hay problemas con la definición de la discapacidad. Muchas veces es imposible medir el tema de la discapacidad entre países porque diferentes países utilizan diferentes indicadores y definiciones para la medición. Y otro tema que es importante, la existencia de personas viviendo en un hogar con discapacidad muchas veces genera en las familias, particularmente de medios más humildes y en zonas rurales, una cierta... Cuando se les pregunta muchas veces, la reacción inmediata es esconder el hecho de que vive ahí una persona con discapacidad. ¿Porque lo cree un problema? El desafío fundamental es de que a los niños con discapacidad
los vemos no como un niño y una niña sujeto de derecho como cualquier otro niño, porque sus derechos son exactamente los mismos, pero los vemos como un problema, los vemos como un peso. Incluyendo los familiares, digo, padre, madre, los tíos. familiares y también una gran cantidad de proveedores de servicios básicos sociales. En este sentido, uno de los mensajes principales del Estado Mundial de la Infancia es la necesidad de pasar de la integración de niños con discapacidad a la inclusión de niños con discapacidad, servicios básicos sociales, etc. ¿Qué significaría eso? Para darle un ejemplo muy rápido. Inclusión significa de que cuando se construye, por ejemplo, se diseña una escuela, esa escuela ya es diseñada desde el inicio con, por ejemplo, pasillos y corredores lo suficientemente amplios para que puedan caber 2 sillas de rueda lado a lado. Son construidas estas escuelas con baños y servicios sanitarios para facilitar el acceso a niños con discapacidad, y particularmente desde el punto de vista del aula y del docente se focaliza particularmente en niños y niñas con y sin discapacidad aprendiendo juntos, jugando juntos, desarrollando experiencias juntos. Ahora mira, tú decías, por ejemplo, que a lo mejor hay un subregistro, ¿no?, de la cantidad de niños y niñas con discapacidad en nuestro país. Hay cosas importantes, ¿no? Bueno, tú decías, por ejemplo, a lo mejor la formulación de la pregunta no ha sido correcta, o hay animadversidad cuando se habla de las personas o niños y niñas con discapacidad. El personal que probablemente ha levantado el estudio no estaba técnicamente preparado, y aquí es donde quiero llevar a un punto, es decir, quizás hay que comenzar por definir qué es un niño o una niña con discapacidad y a qué tipo de discapacidad nos referimos, porque lo que usted dice es correcto, ¿no? A lo mejor en un hogar hay un niño con discapacidad, pero su grado de discapacidad no es tan evidente que no se le considera un niño con discapacidad o niña con discapacidad, pero tiene algún grado de discapacidad realmente. Eso es cierto. Eso lo que sucede es de que las preguntas en los censos, cada pregunta cuesta. O sea, un censo está fundamentado en el sentido de que mientras más tiempo el encuestador pasa con la familia, más caro le sale al Estado la implementación de ese censo. Y hay una batería de preguntas realmente que son bastante detalladas y sofisticadas para llegar a los diferentes tipos de discapacidad. Para darte un ejemplo, puede ser de que rápidamente una persona, un niño que haya sufrido de polio, que gracias a Dios no es el caso ya en El Salvador, la familia identifique eso como una discapacidad. Pero posiblemente si el niño vive con, digamos, en una condición como por ejemplo labio leporino, que es una discapacidad física, pero la familia no lo vea como tal, entonces dice, no tengo. Entonces tienes toda la razón, requiere una cierta concienciación, una cierta sensibilidad hacia el tema, lo que no significa de que porque no tengamos datos precisos, completos o exactos, no debamos hacer nada para estos niños con discapacidad. Porque lo que sucede es que cuando medimos la experiencia de vida de estos niños con la experiencia de niños sin discapacidad, vemos algunas cosas muy importantes. Menos niños con discapacidad llegan a la escuela. Menos niños con discapacidad terminan la escuela. Menos niños con discapacidad asisten a aulas donde se hace educación con calidad. Muchas veces menos niños con discapacidad son sujetos de programas de vacunación, programas de salud integral, programas de nutrición adecuada, y uno de los temas que más nos preocupa es el tema de la protección de la integridad física de los niños con discapacidad. Los niños con discapacidad en el mundo entero que viven en orfanatos o en instituciones a veces son hasta 5 veces más, están 5 veces más en riesgo de que niños sin discapacidad en el mismo orfanato de abusos sexuales y físicos por los propios cuidadores de estos niños. Entonces, la vulnerabilidad de esta población es elevadísima. Quiero preguntarte cuáles son las principales marginaciones y exclusiones que sufre un niño o una niña con discapacidad. Fíjate que cuando hablábamos, por ejemplo, de la infraestructura, que es importantísima, pero quizás, y este es un juicio personal, quizás no sea la más importante, ¿no? Digo, el acceso, de la forma como se diseña, se construye un edificio, una escuela, etcétera,
pero quizás la marginación más grave, la que más afecta, es la que sufre de sus mismos compañeros, de su misma familia, esa que le afecte emocionalmente de alguna manera, ¿no? Puede ser, aunque también hemos visto muy buenas experiencias acá en la región latinoamericana. Por ejemplo, en el Uruguay hay unos ejemplos pero que muy positivos sobre la integración y la inclusión de niños con discapacidad aprendiendo juntos. Entonces, eso es posible, pero eso es superable. Las dos marginaciones y exclusiones fundamentales que viven los niños con discapacidad son la escuela, o sea, no llegan a la escuela, y cuando llegan encuentran de que hay una serie de barreras, tanto físicas como no físicas, y la segunda es la protección física, particularmente cuando están viviendo en orfanatos que paradójicamente están ahí para proteger al niño. ¿Cuáles son las barreras no físicas en este caso? Las barreras no físicas están relacionadas con actitudes culturales. ¿De los compañeros y compañeras? En este caso yo te diría fundamentalmente de los proveedores de servicios. Muchas veces ahí es donde encontramos grandes barreras, aunque en el caso de El Salvador tenemos avances importantes. Las diferentes leyes ayudan, garantizan ciertos recursos para temas como la capacitación, la profesionalización, la tecnificación, que es muy importante, cómo manejar y cómo trabajar con niños con discapacidad. Evidentemente, las leyes solamente son un paso. Está la LEPINA, está la propia Constitución que referencia la protección de personas con discapacidad, está la ley de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, pero todavía tenemos un camino grande por recorrer. Yo estoy convencido de que en el caso de El Salvador, parte de la invisibilización de los niños con discapacidad está directamente relacionado con la invisibilización de la niñez en general. La niñez en general en este país no es, digamos, todavía, a pesar de algunos de los avances jurídicos, normativos y legales, todavía no es el centro de la construcción de políticas de desarrollo social y económico. No hay leyes que, por ejemplo, protejan y garanticen y blinden la inversión financiera en la niñez. Los niños en la Asamblea, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, tienen que luchar para su presupuesto con el Ministerio de Obras Públicas, etcétera. Entonces, garantizar la prioridad de la niñez en general es fundamental para que eventualmente poblaciones como los niños con discapacidad también terminen beneficiándose de ese nivel de priorización. Es decir, no hay todavía una atención, como tú decías, políticas de desarrollo enfocados a los niños y niñas. Se está construyendo. Se está construyendo, ¿no? Pero mucho menos pensar, digo, de alguna manera que va a ser para los niños y niñas con discapacidad. Se está construyendo y los avances son buenos y son importantes, pero los niños de El Salvador han tenido que esperar muchísimos años para llegar a este momento donde tienen su propia ley, la Ley de Protección Integral para la Niñez y la Adolescencia. Solamente hace menos de un mes y medio es que se lanza una muy buena política nacional de atención integral, como lo mandata la ley, pero como digo nuevamente, hemos tenido que esperar muchísimo tiempo desde que El Salvador ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño para llegar a este momento. ¿Qué tanta capacitación hay de las personas que atienden a los niños con discapacidades, niños y niñas con discapacidades? ¿Qué tanto conocen del tema las personas preparadas, ¿no? Sí. O las que están obligadas, digamos, Sí. o las instituciones obligadas a superar estas barreras para que los niños y niñas con discapacidad puedan sentirse incluidos? Yo diría que hay bastantes ejemplos e iniciativas para la presentación de este informe. Nosotros deliberadamente nos reunimos con todas las instituciones claves en este tema, el CONAIPD, el COGNA, el ISNA. El ISNA está haciendo unos trabajos interesantes en términos de capacitación, y también el ISRI y otras instituciones. La capacitación la están garantizando a través de estas diferentes instituciones, organismos internacionales como UNICEF. También hemos apoyado en lo que sería
políticas y protocolos de atención, de inclusión, el desarrollo de, por ejemplo, diferentes materiales en braille. La propia Lepina se produjo en braille con las instituciones especializadas. Entonces, esfuerzos hay, iniciativas hay. No se puede decir en este momento de que no hay instituciones que no estén garantizando ese tipo de capacitación especializada. ¿Cuál es el problema nuevamente? La falta de recursos financieros adecuados y de cierto volumen sostenidos en el tiempo, ¿no? Y que eso se priorice como tal, y particularmente yo diría en este momento la llegada de muchos de estos servicios a las poblaciones más vulnerables. ¿Cuáles son estas poblaciones? Particularmente viviendo en condición de pobreza en zonas rurales. ¿Qué es lo más complicado? Eso es lo más complicado. Si el servicio, si la atención Eso no es lo llega. más complicado para todos los servicios, para llegar a los niños en este país, independientemente si son niños o no, viviendo con discapacidad por una serie de motivos. Por ser poblaciones dispersas, lejanas, etcétera, es por lo general más caro garantizar de que haya llegada de estos servicios a estas poblaciones. De alguna manera cuando usted dedica, o el presupuesto, digamos, que se le dedica o se le designa a una institución es un indicador de la importancia que un gobierno, un Estado, ¿no? Para hacerlo más general, le está dando a ese sector, a determinado sector, ¿no? Si juzgamos por eso, por los presupuestos que están asignando los gobiernos para la atención de los niños y niñas con discapacidad, ¿qué nivel de importancia cree usted que tiene, por lo menos aquí a nivel de Centroamérica? En este momento todavía no tenemos datos concretos sobre exactamente qué proporción del PIB o del presupuesto general de la nación se dedica a niñas y niños con discapacidad. El dato no lo tenemos todavía. Lo que sí le puedo decir es de que el Ministerio, las instituciones fundamentales, el CONAIPD, el ISRI, el Ministerio de Salud, que tiene programas obviamente no solamente de prevención, pero también de atención a niños con discapacidad, el Ministerio de Educación, lo que van a decir es de que designamos y asignamos lo que podemos, dentro de presupuestos que ya son relativamente limitados. Ve el caso de educación, por ejemplo. Hace 2 semanas, con el ministro de Educación, presentamos el estudio del financiamiento de la educación en El Salvador. Desde 1995 hasta la fecha actual, el promedio de inversión en la educación como proporción del PIB no ha superado un 3.5%. Es el más bajo de toda la región centroamericana. Cuando ya hay compromisos internacionales suscritos por El Salvador de por lo menos tener un 6%. Ahora, ¿qué requiere para para El Salvador llegar de, digamos, 3.5 a 6%? Parecería un porcentaje de cambio pequeño, pero realmente significa un volumen de recursos financieros adicionales bastante grande. Requiere de que el Estado, los legisladores y la población como tal se pongan de acuerdo. Hay que tener un acuerdo de que llegar al 6% es necesario y es fundamental para garantizar de que todos en el sistema educativo se beneficien por igual. Y eso implica tomar decisiones pero que muy difíciles. Implica, número 1, aumentar la carga tributaria tanto desde el sector corporativo al sector personal. O sea, las personas tienen que aportar más, pero hay que convencerles y darles la garantía de que aportando más es porque se está haciendo una inversión que nuestra generación hoy tiene que hacer para garantizar un mejor futuro para las generaciones venideras. Y ese es un punto muy difícil. Yo he visto en los debates, en los diálogos aquí en El Salvador, realmente un punto contencioso. O sea, es complicado y ciertamente en un contexto donde hay una consolidación fiscal profunda, como la es el caso salvadoreño, donde hay poco o relativamente poco crecimiento económico, la pregunta es cómo convencer a una mayor carga tributaria que pueda beneficiar lo social cuando hay poca o relativamente poca generación de buen empleo y de empleo digno y de generación, digamos, en el sector de la productividad. Nuestro argumento sería de que en la historia de todas las naciones que han llegado a un cierto nivel de desarrollo económico y social,
hay una generación o 2 generaciones que tomaron la decisión, tenemos que sacrificarnos hoy por las generaciones del mañana. A mi ver, las generaciones que el momento que hay que sacrificarse acá en El Salvador es ahora. Porque las vulnerabilidades que están sufriendo los niños son de tal manera y de tal orden y magnitud que acarreadas hacia las próximas generaciones va a generar unos ciertos riesgos de productividad, de desarrollo, de consolidación social, que si no los atendemos ahora, mañana va a ser demasiado tarde. Ahora, perdona la siguiente pregunta, pero es importante, ¿no? Un poco por ignorancia, ¿por qué hay niños y niñas con discapacidad? Porque no están recibiendo la atención adecuada realmente desde su gestación, etcétera. Hay diferentes motivos, o sea, algunos motivos están relacionados con la inadecuada nutrición o ingesta de vitamina A o de hierro de la madre durante el embarazo. Esto puede generar situaciones de discapacidades físicas y mentales en los recién nacidos. La propia ingesta inadecuada una vez nazca el niño de nutrición, alimentación, etcétera, y de vitamina A también puede generar otras discapacidades, como por ejemplo es el tema de la ceguera. Obviamente hay algunas discapacidades que están relacionadas con la no vacunación, o sea, hay discapacidades como es el caso de la parálisis aguda, la poliomielitis, etcétera, que son perfectamente prevenibles con la vacunación. Por ejemplo, aquí en esta portada ustedes ven a un niño que evidentemente sufre de polio. Eso es prevenible a través de los programas de vacunación contra Tú acabas de mencionar una palabra importante, la prevención, ¿no? Estamos hablando ahora de cómo hacer valer los derechos de los niños y niñas que ya sufren algún grado de discapacidad. Pero también es importante hablar sobre el trabajo preventivo, ¿no? Con las madres de familia, con los padres de familia también incluso, y con los niños y niñas que están en la gestación prácticamente. Desde ahí creo que es importante también hacer un esfuerzo y ponerle mucha atención a este tema. Vamos a hacer la primera pausa, ¿te parece? Y cuando regresemos, mire, son cuestiones bien básicas. Por ejemplo, usted se pregunta en nuestro país, y creo que esto es bastante generalizado, en Centroamérica no sé cómo está a nivel de Latinoamérica, aunque creo que hay países que han avanzado mucho más. Me refiero incluso a la accesibilidad que tienen los niños y niñas con algún grado de discapacidad para abordar el servicio del transporte colectivo. Aquí en el país creo que la mayoría de autobuses todavía no están acomodados y por lo tanto el niño, o sea, dificulta, o el padre o la madre dificulta sacarle a pasear, ¿no? A hacer cumplir otro de los derechos del niño, que es el derecho a la diversión. Claro. Se dificulta porque dice, bueno, tengo que cargar el niño, subirlo, chinearlo prácticamente, para llevarlo a un parque, por ejemplo. Vamos a hacer la pausa y regresamos con este tema. Bueno, antes de ir a la pausa comercial estábamos hablando precisamente sobre este tema de lo básico, por ejemplo, sobre el acomodamiento de la infraestructura. Quiero recordarles que estamos conversando con Gordon Jonathan Lewis, representante de UNICEF en el país, hablando sobre el tema del Estado Mundial de la Infancia con enfoque a la discapacidad. Decíamos cosas básicas como por ejemplo el acomodamiento de la infraestructura. Hablamos de escuelas, clínicas, etcétera, ¿no? Y también en el tema del transporte colectivo, ¿cómo afecta esto? Y tú, un poco en la pausa comercial, me decías, es que el tema este de la prevención versus lo que se tiene que hacer después es importante, ¿no? Hacer una reflexión sobre eso. Es importante y es más costo efectivo y costo eficiente. Acá nosotros tenemos un dato en el estudio que dice el costo de integrar el aspecto de la accesibilidad en los nuevos edificios, por ejemplo, y en la infraestructura es insignificante. De hecho, representa menos del 1% del costo del desarrollo del capital, o sea, incorporado en el diseño, en la planta arquitectónica, en el diseño de los nuevos buses, por ejemplo, este tipo de cosas, la incorporación de medidas tecnológicas para facilitar el acceso sale mucho más barato en relación al presupuesto. 20% en cambio es el costo de realizar adaptaciones en edificaciones ya terminadas. Entonces,
ahí vean ya la enorme diferencia entre la prevención desde el diseño temprano y la rehabilitación de predios e infraestructuras, incluyendo transporte colectivo, posteriormente. Entonces esto es un tema bastante interesante. Podría, para un país como El Salvador, que tiene dificultades fiscales, representar un ahorro tremendo. La gran mayoría de la infraestructura educativa en este país se construyó entre los últimos 10 a 30 años, muchas veces sin tomar en consideración la necesidad de garantizar el acceso físico para niñas y niños con discapacidad. Ese es uno de los motivos por el cual la tasa de abandono de niñas y niños con discapacidad es mucho más elevada de que la tasa de abandono de niños sin discapacidades, porque las barreras físicas son realmente Hablando de la educación, porque también en el tema de la salud, el niño dificulta, de nuevo volvemos, la madre o el padre dificulta llevar al niño a la clínica, porque la accesibilidad tampoco es la adecuada. Aunque también lo que hemos visto es de que en el sector salud, los centros de salud, los hospitales, por lo general suelen tener garantías de acceso para personas con discapacidad mucho más visibles y prevalentes. Acá, digamos, hablando de temas de, o sea, cómo estamos con el resto de la región en América Latina y el Caribe, el primer punto a destacar es de que los porcentajes que tenemos de diferentes países de población con discapacidad son tan variables que es imposible utilizar la proporción de la población viviendo con discapacidad como indicador de avance o progreso. Para darte un ejemplo, en el caso del Brasil, los censos apuntan a un 24% de la población total viviendo con discapacidad, comparado con El Salvador, cuyo censo dice que el 4.1%. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está sucediendo en un país y en el otro para tener, digamos, porcentajes tan diferentes? Retorno al tema de los indicadores de medición. Muchas veces son tan incomparables entre un país y otro que un porcentaje alto no significa de que el país esté mal. Un porcentaje bajo no significa de que el país esté bien. O sea, el porcentaje es lo que es el porcentaje. Hay ejemplos muy interesantes de experiencias de inclusión de niñas y niños con discapacidad en los diferentes servicios sociales. Mencioné el caso de Uruguay, donde ya tienen escuelas y modelos pilotos que ya se están ampliando a nivel nacional, de que básicamente el Estado allá ha dicho los niños con discapacidad deberían de poder aprender, jugar y crecer con niños sin discapacidad, para no enfatizar desde el inicio de que el derecho del niño con discapacidad es distinto, diferente o es menos importante. Aquí el mensaje es clave. Todos los niños tienen el mismo derecho. Los derechos de niños con discapacidad en la Lepina son exactamente los mismos. Sí, no hace distinción, ¿no? No se hace distinción, pero sí hay que tener condiciones de atención especial. ¿Qué papel juegan los maestros en esto, específicamente en el tema de la educación? Es fundamental. O sea, el mensaje que transmite un docente con lo que yo digo, un chip orientado hacia la inclusión de niños con discapacidad es clave para los niños sin discapacidad que ahí están, poder recibir el mensaje de que es posible yo aprender con mi colega que tenga algún tipo de discapacidad. El docente juega un papel enorme, un papel enorme en lo que es la socialización, la concienciación en los niños. Solo estamos hablando del docente, ¿no? Aunque de verdad todos tenemos un papel fundamental en esto. Los padres de familia, hablando del padre y la madre de familia, también tienen un papel fundamental. El vecino, la sociedad misma, es decir, de no hacer sentir la diferencia entre uno y otro. Estamos hablando en el tema de educación porque estamos examinando exactamente eso, la accesibilidad a la escuela, pero claro que sí. a También nivel general todos jugamos un papel importante. Hablemos un poquito del rol de los padres, por ejemplo. Muchas veces los niños con discapacidad en su propio seno familiar sufren de algunas privaciones y de algunos malos tratos que nosotros consideramos están directamente relacionados con la poca información y la poca educación que tienen los padres acerca de cómo entender
y cómo manejar una discapacidad en particular. Entonces muchas veces los golpes, los malos tratos, las violaciones surgen de un proceso de frustración acumulada, de no saber cómo lidiar con la situación en particular. Vea el caso, digamos, de una madre adolescente, que lamentablemente en el caso de El Salvador tú sabes que tenemos demasiadas, una madre adolescente que no haya concluido todo su ciclo educativo, que de hecho tuvo que abandonar por causa de la situación de embarazo, se queda embarazada y su niño nace con labio leporino. Un niño con labio leporino va a tener muchas dificultades físicas por causa de la estructura de su labio de poder alimentarse con el seno materno. Entonces la madre que pueda no tener, digamos, una educación suficiente o que no se le haya educado en el centro de salud, mire, así es que vas a tener que poder alimentar a tu bebé, le pega al niño y el niño no pega al seno. Y la madre se queda frustrada pensando, ¿qué le pasa a mi niño que no quiere lacta? mamar, como decimos? Exacto, que no quiere mamar. Entonces, repetidas tentativas, frustración, y la frustración lleva a los malos tratos. Entonces aquí también, más allá de la inversión para que en los centros de salud, en los centros educativos, exista personal capacitado y habilitado para este tema, se requiere de programas de alcance, programas de aproximación a las familias y a los hogares para dar ese tipo de continuidad y ese tipo de monitoreo mucho más cercano en el ámbito doméstico y del hogar. Eso falta mucho todavía. El tema de la familia. El tema de la familia, o sea, trabajar con familias que están viviendo esta situación y responder a las necesidades que estas familias tienen. Es que ¿qué tan empoderada está la familia? Digo, para que tú exijas tus derechos, debes conocer tus derechos. Si no conoces tus derechos, o sea, no tienes posibilidad de exigirlos, ¿no? Y mi pregunta es si las familias están empoderadas del tema de los derechos, que son los mismos derechos de, no quiero hacer distinción de los niños con discapacidad con el resto. Es decir, ¿qué tanto los padres de familia conocen los derechos de los niños y niñas, incluyendo obviamente los que tienen algún grado de incapacidad? Exacto. O de discapacidad, digo. Pues yo creo que algunas familias hacen un buen trabajo y otras carecen, digamos, del empoderamiento de lo que significa el derecho de los niños. En entornos, como es el caso salvadoreño, provenientes hay ciertas dinámicas que afectan. Es una sociedad altamente machista, es una sociedad donde el padre o el hombre de familia se considera, o sea, la persona que determina todos los patrones, a pesar del hecho de que hay muchísimos hogares liderados por mujeres solteras, jefas de familia. Entonces, parte del dilema tiene que ver con el hecho de que no se comprende todavía de que el derecho de un niño o garantizarle el derecho de un niño no es un cuestionamiento a la autoridad de los padres. No es no es este tipo de famoso mito que existe en ciertos países industrializados de que te voy a garantizar el derecho y se piensa de que el niño te va a llevar a tribunal. O sea, no estamos hablando de cosas así tan básicas y sencillas. Lo que sucede es de que se considera de que si yo te otorgo el derecho, te estoy dando el poder de cuestionarme como tu padre. No tiene absolutamente nada que ver con eso, pero hay que trabajar con los padres de familia para concientizarlos de que el empoderamiento de los niños y sus derechos es bueno para el desarrollo de un país. Tú mencionaste la recreación. Bueno, uno de los derechos de todos los niños en el mundo es el derecho a poder recrearse. A poder jugar, a poder divertirse, etcétera. Y la obligación y la responsabilidad que tienen los padres de poder abrirles ese espacio. En el caso de El Salvador, el porcentaje de padres de familia que dedican algún tiempo a pasear con sus niños, a jugar con ellos, a leerles un cuento antes de que se acuesten, es bajísimo. O sea, menos de un 10% de padres, aquí me estoy refiriendo al papá, pasan tiempo con sus niños menores de 3 o 5 años.
¿Por qué? Porque y pasar tiempo no significa estar en la misma casa, porque puedes estar en la misma casa y el niño está entiendo, sí, en el internet o en la tablet y el padre está en otra cosa. Vamos a salir a pasear, vamos a salir a patear la bola, lo que sea. Claro. Las madres lo hacen más y esto está relacionado con el hecho de que las madres están más presentes, tanto física como emocionalmente, en la vida de los niños, y esto lo tenemos como un dato estadístico. Entonces, tu pregunta es clave por lo siguiente. No podemos hablar de la invisibilidad o de la vulneración de derechos de niños con discapacidad sin hablar de la vulneración de derechos de la población infantil en general, porque las dos cosas están directamente interconectadas. Mira, me gustaría volver al tema de la asignación de fondos. ¿Por qué insisto en esto? Porque tú decías, en algunas ocasiones hemos escuchado frases como, bueno, hacemos lo que podemos, designamos lo que podemos, ¿no? O asignamos el presupuesto que podemos. Mucho tiene que ver con lo que tú decías, que hace falta sensibilidad, o la carga tributaria, por ejemplo, es distinta de un país a otro. La carga tributaria que tiene, por ejemplo, Costa Rica creo que es distinta a la que tenemos nosotros, o la que tienen países como Brasil o Chile, es muy distinta a la que tenemos nosotros. Y es un estado, como Chile, por ejemplo, que le hace más fácil precisamente cumplir con estas obligaciones porque tienen disponibilidad de recursos para hacerlo. Me gustaría que habláramos un poco sobre eso, la desigualdad que existe en términos de carga tributaria, que al final tiene que ver con el desarrollo y el financiamiento de los programas sociales o de las mismas leyes, ¿no? En el caso de El Salvador no hay que olvidarnos de un fenómeno que retrasó el desarrollo económico del país entre 2 y 3 décadas. O sea, el impacto del conflicto armado en el país generó aproximadamente un retroceso en el desarrollo económico de entre 26 y 30 años. Entonces, esto no nos podemos olvidar de este tema. Sin embargo, tampoco podemos tomarlo como pretexto para... No es el motivo fundamental. Hay mucha fuga de capital. Sería interesante de que la gran mayoría de los grandes empresarios del país asumieran mayor confianza en la inversión en su propio país. Sabemos de que muchos grandes empresarios salvadoreños invierten en otros países vecinos por causa de ¿qué? De la seguridad jurídica y la confianza que tienen en invertir en esos países. Entonces, esas condiciones también acá tienen que crecer. Tú, si vas a invertir en un banco, tú lo que quieres escuchar de ese banco es ¿cuán seguro está mi dinero acá? Claro. Lo mismo aplica acá. De la misma manera que cuando tienes que convencer a la ciudadanía de pagar más a través de una carga tributaria más elevada, tienes que convencerlos sobre dos cosas. Número uno, cómo garantizar de que todos tributemos por igual y que no sea regresiva, o sea, que los pobres paguen más tributos que la clase media alta y la clase más adinerada, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo me convences tú de que esta nueva inversión que sale ahora de mi bolsillo se va a utilizar para proyectos y programas que me estás diciendo son necesarios? Que me retorna de alguna manera mejores servicios. Yo creo que gran parte del ejercicio no es que la gente no quiera pagar, es que se requiere de este ejercicio de convencer de por qué es que lo tenemos que hacer. Y ahí es donde los modelos de comunicación, de articulación entre los decisores y los que toman las decisiones de políticas públicas, ¿no? Y las personas tiene que ser un diálogo y una conversación un poquito más fluida para poder generar esa confianza, para poder llegar a ese punto. Y todos los países que tú mencionas, Brasil, Chile, etcétera, ojo, no llegaron a donde están ahora sin antes pasar por algunos momentos bastante difíciles y complicados. Mira el caso actualmente del Brasil. Brasil ha crecido rápidamente, sin embargo en este momento, ¿por qué hubo las demostraciones que hubo? Es porque las personas comenzaron a ver, me estás pidiendo más, sin embargo la calidad
del servicio no está mejorando. El tema de los transportes públicos, las universidades, etc. De la salud y la educación. Exactamente. Muy bien, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, comentarios a través de las redes sociales con Roxana Webb. Por supuesto, a través de mi Twitter también hay varios comentarios. Regresamos. Buenos días nuevamente a ustedes, amigos televidentes. Por supuesto, la bienvenida, el saludo para tu invitado Romeo y para ti también. Antes de dar paso a los comentarios, vamos con una información de última hora, hablarles de una explosión. Ahí tenemos las imágenes en pantalla. Es una explosión en el centro de Rosario, esto en Argentina. Esta explosión, originada aparentemente por un escape de gas en el barrio argentino de Rosario, provocó el derrumbe parcial de un edificio en el que se encontrarían personas atrapadas, y hasta el momento se reportan unos 30 lesionados. Según informes preliminares, la explosión pudo haber ocurrido en la caldera del inmueble o bien en uno de los pisos inferiores de un edificio de unos 30 años, ubicado en el bulevar, así para ser más exactos, en el bulevar Oroño y Salta, a 4 cuadras del río Paraná. Esto en Argentina. 3 dotaciones de bomberos trabajan para apagar las llamas en el primer piso y rescatar al resto de personas que aún se encuentran dentro del inmueble y del que todavía no se tiene un número exacto de personas que están ahí. Y bueno, pues las autoridades solicitaron, como era de esperarse, la evacuación del inmueble y de los edificios vecinos ante el temor de un desmoronamiento total de la estructura. Una información en desarrollo que usted la está viendo a través de Hechos AM, de la señal de Canal 12. Bien, esa era la noticia, como les decía. Ahora sí vamos a conocer algunos de los comentarios con respecto a la entrevista de esta mañana en el Twitter. Como Romeo mencionaba, Olimpiadas-EES dice: muy bien, Romeo, por Hechos AM, por el tema y la visibilidad de la población con discapacidad. JPA Motors dice: excelente que le presten atención a la necesidad de tanto salvadoreño. Los felicito, Canal 12. También David Reyes, el diputado, por cierto, por el Partido de Arena, dice: por fin le dan importancia a este tema, Romeo. Te felicito por dar este espacio. Pero también tenemos algunas preguntas a través del Facebook. Rápidamente las voy a leer. Por ejemplo, acá Metzi Rosales Martel dice: ¿han censado cuántos niños y niñas con discapacidad hay en el país? Pregunta ella. Ricardo Hernández dice: ¿y esas dolencias son prevenibles? Pregunta, una pregunta interesante y, bueno, pues envuelta obviamente en mucha polémica porque hay diferentes posturas. José Stanley Romero dice: es que ellos o ellas de verdad que son especiales, pero nosotros debemos de cambiar para ser más generosos con ellos o con ellas. Agustín Illich dice: ¿cuándo las organizaciones que luchan por sus derechos verdaderamente salgan a las calles a exigir sus derechos, dice, y sus leyes, entonces posiblemente, y no solo de los niños o de las niñas? Caricia dice: buen tema. Estos ciudadanos son uno de los muchos olvidados en nuestro país. Hay más interés por disputarse coronas entre partidos que poner atención a los más necesitados. ¿Qué hacen los derechos humanos por estos pequeños? ¿Qué hacemos todos para ayudarles? Y el último comentario dice: aún en las ramas de la salud hay muchos profesionales que no están capacitados para atender a estas personas, ya sea por infraestructura o conocimiento. ¿Cuál es la postura real de UNICEF aquí en El Salvador? Pregunta Juan Francisco Sánchez. Regreso contigo, Romeo. Bueno, muchas gracias, Roxana, por los comentarios. Tú has estado escuchando, entonces los comentarios, sí. Inmediatamente te cedo el micrófono para que puedas contestar algunas de esas preguntas. Claro, bueno, sobre el tema de la población infantil con discapacidad censada en el país, como mencioné al inicio de la entrevista, al momento lo que contamos es con una cifra de aproximadamente 36,000 niñas, niños y adolescentes con discapacidad, utilizando las cifras del censo del año 2007. Ojo con esa cifra, estamos hablando del censo del 2007, por lo tanto bastante ya desactualizada. Y número 2, la probabilidad de que haya subregistro es bastante grande. Pero nosotros siempre argumentamos de que no tenemos que esperar a tener las cifras completas y perfectas y actualizadas para poder actuar. Eso me lleva entonces a una de las observaciones relacionadas con la necesidad de, número 1, prevenir que se vulnere el derecho de niñas, niños con discapacidad, y en el caso donde se vulnere hay que restituir el derecho vulnerado. Se mencionó acá el tema del sector salud. Yo creo que lo fundamental acá no es encontrar culpas.
No es decir, el sector X está desempeñándose mejor de que el sector Y. Yo creo que lo fundamental es garantizar de que las instituciones, número uno, conozcan cuál es su mandato, asuman su mandato y tercero, garanticen lo máximo posible para que sus funcionarios tengan la debida capacitación, la tecnificación y los requerimientos para poder trabajar en esta área. Hay relacionado con muchas de las observaciones que se hicieron, o sea, el tema de la igualdad, etcétera, hay una frase que a mí me gusta muchísimo del Estado Mundial de la Infancia que a mí me ha impactado mucho, y en estos medios de entrevistas, si tú me permites, también me gustaría poder leerla. Y dice: las niñas y los niños a quienes se dedica esta edición del Estado Mundial de la Infancia no son un problema, más bien son hermanas, hermanos, amigas o amigos que tienen una canción, un juego o un plato favoritos, una hija o un hijo con sueños y el deseo de verlos cumplidos, un niño o una niña que sufre de alguna discapacidad pero que tiene los mismos derechos que cualquier Claro, ese concepto nos niña pone o en una niño. situación de misma igualdad realmente. Exactamente, y a mí me gusta porque en el evento que tuvimos la semana pasada, deliberadamente construimos el evento y lo diseñamos para que pudiesen participar niñas y niños con diferentes formas de discapacidad, para que en las mesas pudiesen interactuar personas y niños sin discapacidad con ellos. Y tuvimos un momento realmente muy bonito, cuando después de lanzar el informe hubo una dinámica de trabajo, de compartir impresiones, de compartir experiencias, etcétera, pero todas las mesas llegaron a la misma conclusión. Son las imágenes Ustedes que son- estamos viendo anteriormente, por precisamente. cierto, ahorita no las tenemos al aire, pero Ya. las acabamos de estar mostrando, vamos a ver si las podemos. Claro, Ese y es evento llegar a donde esa fuimos conclu- nosotros como Canal 12 también a darle Fantástico, cobertura a eso, fantástico. realmente. Y es llegar a esa conclusión. Eres mi hermana, eres mi hermano, eres mi hijo, eres mi hija. Y por eso es que yo no te voy a vulnerar el derecho que tú tienes, al igual que todos los otros niños del país. Señor Y Luis, ese es el ¿se mensaje que puede? todos Sí. tienen que escuchar. Ahí están las tomas, las Sí. imágenes, mira. Ujú. Son imágenes del evento donde se hizo el lanzamiento de este Exactamente. informe Ujú. y pues obviamente, como tú lo dices, estaba acomodado de tal forma para que pudieran interactuar Exacto. los niños con algún grado de discapacidad y el resto de la población que Exacto. llegó al informe. Estamos terminando, pero quiero preguntarte, porque la gente dice, mire, usted puede decirle a los gobiernos, a los estados que tienen que hacer esto, que tienen la obligación, etcétera, ¿no? Pero ¿se les puede obligar realmente? Bueno, o sea, firmar y ratificar un instrumento internacional de derechos humanos tiene el mismo nivel jurídico que la propia Constitución del país. Entonces, si tú puedes obligar a tu Estado, haciendo recurso a la Constitución y tus derechos consagrados en la Constitución, también se debería de poder obligar a los Estados a asumir O estas... sea, ya la ley es una obligación en O sea, sí. la Convención sobre los Derechos de la Niñez en este país tiene el mismo nivel jerárquico que la Constitución. Es ley de la nación. Ya que estamos terminando, y una de las imágenes me hace recordar esto, es de que contamos con la presencia en este evento de muchísimas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con niñas y niños con discapacidad. Y muchos de los adultos que manejan y lideran estas organizaciones, de hecho, son personas que viven con discapacidad. Y yo a estas organizaciones les quiero transmitir un mensaje que es el siguiente: felicitaciones y reconocimiento de UNICEF por el excelente trabajo que están haciendo. En circunstancias difíciles, de recursos muy limitados, y estas organizaciones tienen un hambre impresionante de garantizar de que el Estado reconozca el trabajo que están haciendo y que el Estado los apoye, porque realmente están haciendo un trabajo que no es sustitutivo del Estado, es un trabajo complementario y se debería de potenciar esa complementariedad entre estas diferentes partes. Jonathan Lewis, muchas gracias por haber A estado con ustedes. nosotros. Un gusto haber conversado contigo, ustedes. representante de UNICEF en nuestro país, que mañana va de viaje, ¿no? Yo me voy de viaje mañana, sí. Bueno, a trabajar, Pero, ya. supongo yo. Gracias por haber estado con nosotros, la verdad es que es un tema importante, un tema muy bonito, un tema que
debe de sensibilizarse mucho más a todos los salvadoreños y salvadoreñas, en el caso nuestro, de que no se trata de sentir lástima por este sector de la población, se trata de hacerles sentir como lo que son, niños y niñas con los mismos derechos que están ahí plasmados en la Constitución de la República. Y felicitaciones por la cobertura de este tema tan necesario. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Sistema Fedecases, todos para uno y uno para todos, presentó